Imagínate esto por un momento. Un hombre educado, es abogado, pero está completamente atormentado por un miedo paralizante y rarísimo. A ver. Teme que una forma de tortura espantosa, una que involucra ratas, le pueda ocurrir a las dos personas que más quiere. ¿A quiénes? A su padre y a la mujer de la que está enamorado. Y la única forma de evitarlo, según su mente, es pagar una deuda minúscula, absurda, que de hecho nadie le está cobrando. Es una imagen fuertísima, sí. Y es el punto de partida de uno de los 5 grandes casos clínicos de Sigmund Freud. El famoso caso del hombre de las ratas. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en este análisis de 1907, que es fascinante no solo por lo extraño del caso, sino porque se considera uno de los análisis más exitosos de Freud, en un momento en que su técnica ya estaba mucho más pulida. Esa es la misión de hoy. Vamos a tratar de desentrañar la lógica, si es que la hay, detrás de estos pensamientos obsesivos. ¿Cómo se conecta una tortura así con una deuda tan pequeña? ¿Y qué papel juega la infancia en todo esto, claro? Para eso nos vamos a basar en el texto original de Freud y también en sus notas de sesión, que fíjate qué curioso, sobrevivieron, algo muy raro en su trabajo. Bien, empecemos por el principio. Estamos en Viena en 1907. Ajá. Entra al consultorio de Freud un abogado joven, de 29 años, Ernst Lanzer. Se queja de impulsos obsesivos, de que no puede dejar de pensar. Su mente está, como él dice, plagada de ideas de muerte. Sí, pero aquí hay un detalle que a mí me llama la atención. Él ya había leído a Freud. Llega y casi de inmediato se pone a hablar de su sexualidad. Eso no es un problema para el análisis, que el paciente llegue como preparado. Es una pregunta excelente. Y es justo lo que diferencia a este Freud del de sus primeros casos, como el de Dora, por ejemplo. Claro. En esa época, a Freud lo acusaban todo el tiempo de pansexualista, ¿no? De que todo lo reducía a la sexualidad. Un Freud más joven quizás habría mordido el anzuelo. Hubiera dicho, claro, es por aquí. Exacto. Pero el Freud de 1907 ya tiene más experiencia. En lugar de saltar a interpretar, hace algo mucho más sutil. Lo invita a asociar libremente. ¿Qué significa eso exactamente? Le pide que simplemente hable, que deje que sus pensamientos fluyan sin censura, sin importar qué tan absurdos o vergonzosos le parezcan. O sea que, en lugar de seguirle el juego, le pide que ponga todas las cartas sobre la mesa sin ordenarlas. Justamente. Le dice algo como, sorpréndame, sorpréndase a sí mismo. Y es en esa aparente anarquía de pensamientos donde empiezan a aparecer las claves. Tuvo sus primeras erecciones, algo que a esa edad, obviamente no entendía. Y su madre lo descubre y lo reta muy fuerte. Y para Freud, en esa pequeña escena está el germen de toda la neurosis. ¿Ahí ya está todo? Sí, para él ahí está la secuencia completa, en miniatura. Primero, lo que él llama una moción pulsional. Suena muy técnico. Sí. Pero es simplemente un impulso que viene del cuerpo, algo animal, digamos. Segundo, una prohibición externa, el reto de la madre, que le genera al niño una culpa terrible. ¿Y el tercer paso? El tercer paso es el más importante. Es una defensa mental contra esa culpa. El niño desarrolla una idea para intentar controlar lo que le pasa. Espera, ¿cuál es esa idea? Porque de un reto de una madre a una neurosis tan compleja, parece haber un salto enorme. El salto es la fantasía que crea para darle sentido a todo. Lanzer desarrolla la creencia de que sus padres podían leerle los pensamientos. Leerle los pensamientos. Sí. Es una defensa muy particular. Si ellos saben lo que pienso, entonces tengo que controlar mis pensamientos para no ser malo. Entiendo. Es como si se pusiera su propia policía mental. Pero ¿cómo llega a una conclusión tan extrema? Suena casi psicótico. Desde la lógica adulta sí, parece extremo. Pero para un niño de 6 años que se siente culpable y asustado, tiene todo el sentido. Y de ahí, de esa creencia, surge la fantasía que lo va a atormentar el resto de su vida. ¿Cuál? La idea de que si él tenía fantasías con mujeres desnudas, ese pensamiento, por sí solo, podía causar la muerte de su padre. Eso es a lo que Freud llama pensamiento mágico, ¿no? La idea de que pensar algo puede hacer que suceda. Exacto. La omnipotencia del pensamiento. Es la misma lógica infantil de si no piso las rayas, mi equipo gana. La diferencia es que para él esto deja de ser un juego y se convierte en una fuente de tortura real.
Y ese miedo tan abstracto, necesitaba una forma, una imagen concreta para poder manifestarse. Necesitaba un anclaje, sí. Y entiendo que hay un evento durante su servicio militar que le da una forma mucho más grotesca. Así es. Aquí la historia se pone realmente perturbadora. Durante su entrenamiento, un oficial al que sus compañeros apodan el Capitán Cruel, Vaya apodo. ya el apodo nos dice bastante sí. Este capitán les cuenta una historia sobre un supuesto método de tortura oriental. La famosa tortura de las ratas. La misma. Describe cómo se ata a una persona, se le pone una olla invertida sobre los glúteos, se meten ratas adentro y se calienta la olla por fuera. Uf. Las ratas, desesperadas por el calor, no tienen otra salida que, roer y abrirse camino hacia el interior del ano de la víctima. Es una imagen espantosa. ¿Y cómo reacciona Lancer a esto? Queda completamente fijado. Se lo cuenta a Freud con una mezcla muy extraña de horror absoluto y a la vez una especie de fascinación, una excitación morbosa. Y a partir de ahí esa imagen se convierte en su obsesión. Se convierte en el contenido principal. Ya no es el miedo abstracto a que su padre muera, es el miedo concreto y vívido de que a su padre o a su amada les ocurra esa tortura. Y toda obsesión necesita un ritual, una acción para evitar la catástrofe. Ahí es donde entra la deuda. Precisamente. Poco después de oír la historia, en una maniobra militar, pierde sus anteojos. Claro. Pide que le envíen unos nuevos desde Viena. Y el mismo Capitán Cruel gestiona el envío y le dice que le debe una suma de dinero insignificante a otro oficial, un teniente A. Y ahí se juntó todo. En ese instante, en su mente, los dos elementos se fusionan. La obsesión se cristaliza en una orden absoluta. Si no le pago al teniente A, La tortura de las ratas va a ocurrir. Es la conexión que su mente necesitaba para darle una solución, aunque fuera delirante, a su angustia. lo increíble es la irracionalidad del asunto, porque él sabe que no tiene sentido. Exacto. Aquí vemos lo que se llama la naturaleza egodistónica del síntoma. Lancer es abogado, es una persona racional, sabe que es un disparate. Va a pagarle al teniente A, y el teniente le dice que no le debe nada. Que era una broma. Sí. Luego se entera de que una empleada de correos, al ver que la suma era ridícula, la pagó ella misma. La deuda está saldada. Pero nada de eso importa. La compulsión es más fuerte. Llega al extremo de rogarle a Freud que le dé un certificado médico para obligar legalmente al teniente A aceptar el dinero. Quería un documento oficial para forzar un pago que no existía. Eso te da una idea de la fuerza de la compulsión. Y justo cuando parece que ya entendimos la lógica retorcida de la obsesión, el miedo por el padre, la tortura, la deuda, Freud descubre un detalle en el relato de Lancer que lo cambia absolutamente todo. A ver, ¿qué detalle? Resulta que cuando el paciente desarrolla este miedo paralizante a que a su padre le ocurra la tortura, el padre ya llevaba varios años muerto. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que todo este terror, la compulsión por pagar la deuda para salvar a su padre de una muerte horrible, estaba pasando cuando su padre ya no estaba vivo? Exactamente. No, bueno, eso lo cambia todo. No tiene nada que ver con el padre real. Nada. El conflicto no es con el padre de carne y hueso, sino con lo que Freud llamaría el imago paterno. Es un conflicto con la figura interna, con el fantasma de su padre que vive dentro de él. Y ahí el análisis empieza a ir más profundo, me imagino. ¡Claro! Empiezan a salir recuerdos que contradicen esa imagen idealizada que Lancer tenía de su padre. Empieza a salir la hostilidad. La rabia. Una hostilidad inmensa, reprimida. Recuerda una escena de su infancia. Su padre le da una paliza y el niño Ernst se enfurece tanto que se queda sin insultos y en su impotencia empieza a gritarle nombres de objetos. ¿Cómo? Sí, le grita, usted lámpara, usted toalla, usted plato. Es un intento desesperado de la palabra por contener una rabia que lo desborda. Es casi poético en su tragedia, sí. Y es ahí que el padre, al verlo, dice una frase que lo va a marcar para siempre. Este chico será un gran hombre o un gran criminal. Uf, qué sentencia. Y la historia se complica más, porque se descubre que la vida de Ernst es casi una copia de la de su padre. Una repetición casi calcada. En el análisis sale que el padre, a quien tanto idealizaba, había tenido una adicción muy fuerte al juego y había acumulado una deuda enorme que nunca pagó. La deuda. Siempre la deuda. Pero hay más.
El padre también había tenido que elegir entre casarse con una mujer rica, la madre de Ernst, en lugar de una mujer pobre a la que amaba. No me digas que a Ernst le está pasando lo mismo. Idéntico. Su familia lo presiona para que se case con una prima rica. Pero él está enamorado de otra mujer, una dama pobre, que para colmo no puede tener hijos. Está atrapado en el guión no resuelto de su padre. Y acá es donde el método de Freud muestra su genialidad. La cura no viene de una explicación lógica. No basta con decirle, tu miedo es irracional, tu padre está muerto, estás repitiendo su historia. El síntoma no cede con la lógica. Para nada. La cura viene de descifrar las conexiones simbólicas que están escondidas en su propio lenguaje. ¿Y cuál es la palabra clave, la que conecta todo? La palabra clave, el centro de todo, es ratas. En alemán, el idioma del análisis, ratas se dice Ratten. Exactamente. Descubre que Ratten resuena fonéticamente con otras palabras en alemán que son, casualmente, el núcleo de todos sus conflictos. Es asombroso. A ver, ¿cuáles son esas conexiones? Primero, Ratten, ratas, suena muy parecido a Raten, y Raten, en alemán, significa plazos o cuotas. Deudas. Lo conecta directamente con el tema del dinero. La deuda de los anteojos y la gran deuda de juego del padre. Increíble, ¿no? Pero hay más. Hay una expresión coloquial, Spielrate. ¿Y eso qué significa? Se usa para un jugador compulsivo. Es exactamente lo que era su padre. Una rata de juego. La conexión es directa. Y la tercera, quizá la más importante. Raten también resuena con la palabra heiraten. Heiraten. Significa casarse. El gran dilema que está paralizando su vida. La elección entre la dama rica y la dama pobre. El conflicto de su padre. O sea que Raten, Raten, Spielrate, heiraten. Ratas, cuotas, jugador, casarse. Está todo ahí, condensado en una sola palabra. De repente, el síntoma que parecía un delirio se revela como una construcción, con una lógica impecable, pero una lógica inconsciente. Es un lenguaje cifrado. Es una metáfora espantosa. Sí. Exacto. Las ratas, la deuda, la tortura condensan toda su historia. La hostilidad hacia el padre, la culpa sexual, el conflicto amoroso, la repetición. Y al ponerle palabras a todo eso, al descifrar el código, los síntomas por fin empiezan a ceder. Es fascinante. Lo que empezó como un miedo grotesco a las ratas se reveló como una historia humana increíblemente profunda sobre la culpa, el amor, el odio y la lucha de un hombre por liberarse del fantasma de su padre. Un análisis que fue considerado un éxito, sí. Sus síntomas mejoraron muchísimo. Aunque, trágicamente, su vida no fue larga. Murió poco después, en la Primera Guerra Mundial. Una vida corta, pero que nos dejó uno de los casos más iluminadores del psicoanálisis. Y fíjate, la fuente de este análisis menciona algo interesante. ¿Qué cosa? Que el psicoanálisis surge justo en una época, la Viena de principios del siglo XX, donde la función paterna tradicional, esa figura de autoridad incuestionable, empezaba a entrar en crisis, a declinar. Tiene todo el sentido. Este caso gira por completo en torno a una sombra de un padre todopoderoso y conflictivo. Exacto. Y esto, bueno, me deja pensando, ¿no? Si la neurosis obsesiva, al menos en este caso clásico, es una negociación tan compleja con la ley y la autoridad del padre. ¿Qué pasa hoy? Claro, ¿qué formas toman estas neurosis hoy, en un mundo donde esa figura de autoridad paterna se ha transformado tanto, o en muchos casos está directamente ausente? Es una buena pregunta. El escenario cambió por completo, pero la necesidad de negociar con la ley y con el deseo sigue siendo la misma. Quizás los síntomas hoy son otros, pero el drama de fondo me parece que sigue resonando.